¿Ya comieron o todavía no comen? Hace hambre. Coman temprano porque después ya no alcanza. ¿Ya estás, Fernanda? Esto es la hora de la comida. Fernanda, ándale pues. Bueno, vamos a ver el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una forma de edema pulmonar de causa no cardiogénica o secundario a una injuria alveolar que se produce debido a un proceso inflamatorio de origen local o sistémico. Es caracterizado por hipoxemia aguda, por taquipnea, disminución de distensibilidad pulmonar y colapso de alveolos. En sus causas, pues hay distintas como que causas, pero vi que había mecanismos directos e indirectos. En los directos que inducen la inflamación y lesión alveolar están la aspiración de contenido gástrico, la neumonía, inhalación de sustancias tóxicas, contusión o alguna embolia pulmonar, toxicidad por oxígeno, o un cuadro próximo a la asfixia, radiación o una lesión por reperfusión tras un trasplante pulmonar. Ok, entonces para que no se vayan a confundir, así como mencionó ahorita Fernanda, no, ¿cómo está? Buenas tardes. Es un edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? Y ahorita a ver si lo menciona la fisiopatología, si no se los digo. Edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? Clínicamente tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Síguele, Fer. Bueno, y en las causas indirectas está sepsis, traumatismo, transfusiones masivas, pancreatitis, sobredosis de fármacos o drogas, quemaduras, coagulación intravascular diseminada y shock. También es definido como la forma más grave de lesión pulmonar aguda. Bueno, tiene 3 fases de evolución: la exudativa aguda, la proliferativa y la fase de fibrosis. En la exudativa aguda puede durar hasta una semana y se asocia a lesión de células endoteliales de los capilares alveolares y de células epiteliales de los alveolos, y también por inundación de los alveolos por líquido. Y se va a causar un edema que va a comprometer el intercambio normal de gases y pues va a dar lugar a un colapso alveolar difuso. En la fase proliferativa, esta puede durar hasta 3 semanas y se caracteriza por una resolución de la fase aguda y el inicio de la reparación del pulmón. El paciente puede alcanzar esta fase y se puede recuperar de manera completa, o bien puede evolucionar a la tercera fase, que pues sería la fibrosis, que en algunos pacientes la estructura del pulmón normal pues va a sustituirse por tejido fibroso y va a causar esto una oclusión vascular progresiva e hipertensión pulmonar. Muchas veces cuando se evoluciona hasta esta fase se necesita un tratamiento de soporte a largo plazo por ventilación mecánica y administración de oxígeno suplementario. En los datos clínicos, un elemento clave en la detección del inicio de este síndrome es el reconocimiento de los factores de riesgo. Son pacientes que han padecido alguna lesión pueden ser pacientes que han tenido una lesión de carácter directo, bueno, que han tenido un cuadro de aspiración o enfermedades inflamatorias sistémicas por traumatismo o sepsis, y pues este es un riesgo para esto. Y en la valoración del paciente se pueden observar pues lo que se observa en la insuficiencia respiratoria, de disnea, uso de músculos accesorios, taquipnea, palidez, sudoración profusa.
y también pues se van a encontrar sibilancias o estertores y reducción de sonidos respiratorios en los campos pulmonares. Para el diagnóstico, pues se pueden utilizar hay varias pruebas diagnósticas. En la radiografía de tórax, una gasometría, una oximetría de pulso. En la radiografía se pueden encontrar, se van a encontrar infiltrados pulmonares bilaterales de carácter algodonoso. En la gasometría se va a encontrar que va a haber hipoxemia. Y cuando están en fases iniciales se puede alcalosis respiratoria. Esto va a ser por consecuencia de la taquipnea. En la oximetría de pulso, nos puede dar información adicional de la hipoxemia. Y pues en otros estudios que se pueden realizar es un hemograma completo, un panel metabólico básico, hemocultivos, y pues todo esto para determinar como que para dar el diagnóstico. En el tratamiento, pues el fin del tratamiento es corregir la causa subyacente que esté ocasionando el síndrome, y pues aplicación de las medidas de soporte al paciente para mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos y pues prevenir que haya una falla multiorgánica. La ventilación mecánica pues es el principal tratamiento para los pacientes con este síndrome, y las estrategias de ventilación con protección del pulmón pues son esenciales para tratar. Para poder mejorar la oxigenación y pues restablecer la ventilación normal, se deben tener en cuenta como dos conceptos básicos para la protección, que es mantener un nivel seguro de presión en alvéolos para poder prevenir una lesión por distensión excesiva, y la reexpansión de los alvéolos colapsados, y pues medidas para evitar que se vuelvan a colapsar por la expiración. El mantenimiento de las presiones alveolares seguras, pues se clasifican en los modos de control del volumen y los modos de control de la presión. Los modos de ventilación con control del volumen van a aportar como un volumen corriente garantizado en cada movimiento del respirador. Y la ventilación con volumen corriente bajo también es una de estas opciones. Y los modos de ventilación con control de presión y de ventilación con control de presión y con volumen fijo. Bueno, las estrategias terapéuticas el tratamiento farmacológico para el control de este síndrome es pues principalmente para conseguir una reversión de la broncoconstricción, de la vasoconstricción y las alteraciones de la coagulación y los procesos inflamatorios que lesionen al tejido pulmonar. Pues se van a usar vasodilatadores pulmonares, medicamentos antiinflamatorios, Drecofilina alfa activada, N-acetilcisteína y lisofilina, glucocorticoides. Y pues el surfactante se propone para reducir el colapso alveolar y un edema pulmonar. Ok. No se escucha. Doctor, se le apagó el micrófono. A ver, ahí. ¿Sí?
Bueno, dijimos que el síndrome de estrés respiratorio agudo es un tipo de edema pulmonar no cardiogénico. Y como mencionaba Fernanda en la fisiopatología, pues es principalmente un tipo de edema exudativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es un edema cargado de proteínas y rico en proteínas, lo que contribuye a que haya mayor edema y mayor líquido. ¿Sí? Entonces hay un proceso inflamatorio a nivel alveolar. ¿Sí? ¿Cómo van a determinar el síndrome de estrés respiratorio? Ya lo mencionó, es los criterios como tal, ¿sí? Van a ser, bueno, datos de insuficiencia respiratoria. Obviamente el paciente es un paciente polipneico que está con franca dificultad para respirar, ¿sí? Aún al reposo. A diferencia del edema agudo pulmonar, no se escuchan estertores a distancia habitualmente, ¿sí? Pero el paciente sí tiene una franca dificultad respiratoria. Hay que determinar qué grado de insuficiencia respiratoria tiene. ¿Qué van a hacer? ¿De qué forma lo van a determinar? Hay que hacer hay que sacar un índice que se llama índice de Kirby, donde ustedes van a dividir mediante una gasometría, ¿sí? Van a dividir la presión arterial de oxígeno que les está marcando la gasometría, ¿sí? A la fracción inspiratoria de oxígeno que ustedes le están administrando. Entonces, es presión arterial de oxígeno o PaO2 entre FiO2, ¿sí? Por ejemplo, que les llegara un paciente que tiene una gasometría con una presión arterial de oxígeno de 80 y ustedes le están administrando una FiO2 de 60%, ¿sí? ¿Qué Kirby tendríamos? Dividan 80 entre punto 60 sería, porque aquí sería un porcentaje. Harían 80 entre 60 o bien 80 entre 60%. Si no quieren decirlo por 100, pues pongan punto 60, ¿verdad? Porque estamos hablando de porcentajes, por ciento, 60%, ¿sí? ¿Cuánto es? 133. Ok, 133. Fíjense bien, una insuficiencia respiratoria leve es de 300 a 200, ¿sí? Moderada de 200 a 100 y severa abajo de 100, ¿sí? Entonces, este paciente, ¿en qué grado de insuficiencia respiratoria lo tendríamos? Leve, moderado, severa. ¿En qué grado? ¿De moderada, severa? Moderada, porque 130, dijimos, leve entre 300 y 200, ¿sí? Moderada entre 200 y 100 y severa abajo de 100. Ahora, si ustedes tienen un paciente con una FiO2, con una presión arterial de oxígeno de 75, vamos, y lo tienen con una FiO2 de 60, ¿qué índice de Kirby tiene? ¿O qué Kirby tiene? Moderada. ¿Cuánto tiene de Kirby? 125. ¿Igual? Sí. 75 entre punto 60. 125. Ok, bueno, es moderada, ¿verdad? Si tuviéramos un paciente con una presión arterial de oxígeno de 55 y lo estuviéramos manejando con una FiO2 de 60%, la FiO2 es la proporción de oxígeno que ustedes le están administrando, que puede ser con mascarilla, que puede ser con puntas nasales, y dependiendo del tipo de dispositivo que tengan, va a ser el porcentaje de FiO2 que están proporcionando, ¿sí? Entonces, 55 de presión arterial de oxígeno, ¿sí? Y lo tenemos con una FiO2 de 60%, ¿qué Kirby tiene? 91. Ok, entonces esa sería una insuficiencia respiratoria Severa. severa. Ok, sí, ya más o menos me di a entender. Sí. Ahora, ustedes para determinar un síndrome de estrés respiratorio como tal, van a tener índices de Kirby bajo, ¿sí? Infiltrado radiográfico bilateral, ¿sí? Tendría que ser bilateral.
y una presión en cuña normal. Sí, la presión en cuña es de 14 a 16. Pero ese obviamente sería mediante una monitorización especializada y se hace únicamente en terapia intensiva con un catéter de Swan-Ganz. Entonces, obviamente, ustedes a lo mejor lo que van a tener a la mano va a ser poder determinar el índice de Kirby y la radiografía de tórax, ¿verdad? Es difícil equivocarte. Si tienes un índice de Kirby bajo y radiografía de tórax con infiltrados bilateral, pues obviamente vas a poder determinar que es un paciente con un síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿va? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esos pacientes habitualmente son pacientes que, pues, a lo mejor te llegan inicialmente con un diagnóstico de una neumonía, o bien son pacientes que a lo mejor tienen una influenza H1N1, ¿sí? O son pacientes como los actuales que están teniendo, que se están complicando los COVID-19, que están haciendo neumonías por virus del SARS-CoV-2 y que desarrollan un síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿verdad? Pero hay pacientes que son plenamente sanos, ¿sí? Y que de forma súbita presentan deterioro respiratorio y habitualmente son pacientes que tienen pues prácticamente una broncoaspiración por jugos gástricos, ¿verdad? No es tampoco frecuente, ¿sí? O sea, el simple hecho a veces de tener un reflujo gastroesofágico puede ser causa de un síndrome de estrés respiratorio, ¿sí? Entonces, las características principales ya lo vimos. Kirby bajo, ¿sí? Y infiltrado bilateral en la radiografía, ¿sí? Fisiopatológicamente ya dijimos que la diferencia es que es un edema pulmonar no cardiogénico y proteináceo, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, pues va a ser meramente ventilatorio, ¿ah? Ahorita las recomendaciones son que uses volúmenes bajos y que uses medidas de reclutamiento alveolar. ¿Cuáles son las medidas de reclutamiento alveolar? Sí, ya si en algún momento van al hospital para decirles los parámetros del ventilador, va a decirles qué es para cada parámetro y para qué sirve. Y hay uno que se llama PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, ¿sí? El mismo nombre hace que a lo mejor uno lo entienda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que dejas infladito o con presión positiva el alveolo, lo dejas abierto. Si tú le quitas esa presión positiva, el alveolo se te va a colapsar y ya no va a ser la misma respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Estos pacientes los manejas con volúmenes bajos y los manejas con PIP alto, ¿sí? El PIP normal es de 3, a estos pacientes los manejas con PIP de arriba de 10 o hasta 15, y hay quienes los manejan con PIP más altos, ¿sí? El tratamiento, como les digo, es meramente ventilatorio y obviamente sí, determinar el uso o no de esteroide, obviamente eso ya depende de la escuela que lleves, del tipo de experiencia que tengas y de acuerdo a las recomendaciones que hayas leído, ¿sí? Y obviamente sin dejar pasar de tratar la causa, ¿verdad? Como tal, si la causa fue una neumonía, pues obviamente tienes que emplear antibióticos, ¿sí? Si la causa fue una pancreatitis, pues obviamente tienes que abocarte al tratamiento de la pancreatitis, ¿sí? O si la causa es como tal algún patógeno así específico, ¿va? Como en el caso del COVID, ¿sí? Entonces, obviamente puedes tener muchas recomendaciones terapéuticas, pero la terapéutica establecida como tal es la ventilatoria, ¿sí? El uso del ventilador. Bueno, ¿qué horas son? El examen es el martes, ¿verdad? Dijimos. ¿Qué tema sigue? Ya casi creo que ¿cómo se llama? Tromboembolia pulmonar. Ok, vemos TEP el lunes para que estudien el fin de semana y van a decir, es que tenemos examen.
Bueno, estaría a mi consideración, pero ya casi creo que a lo mejor me van a querer decir. ¿Sale? De todas maneras, preparen el tema. ¿O cuántos Doctor, ¿qué exámenes otro tienen? examen? ¿O cuántos exámenes tienen? ¿Mande, perdón? ¿Cuándo tienen examen? Ay, toda la semana, pero no me acuerdo de los días. Bueno, entonces nos vemos el lunes con tromboembolia pulmonar. ¿Sale? Sí, Órale, pues, doctor, hasta el lunes. Dale, adiós. Nos vemos.